Ser podcast. En los estudios de Radio Valencia, Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz año todavía. Carlos, ¿Qué tal? Feliz ¿Cómo año. estás? ¿Qué bien, tal? Bien. Oye, lo Aquí primero, estamos. ¿por qué esta canción? Bueno, es una versión preciosa de Beyoncé de esa canción tan bonita de Paul McCartney, Blackbird, que él escribió en el año 68, inspirado en los disturbios raciales en los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la canción es muy bonita y Beyoncé la canta muy bien, pero yo creo que nosotros le habíamos dado al manubrio del fin de la historia, del fin del racismo, del fin, Sí, y que la vida nos ha sorprendido. Totalmente. Entonces, de repente esta canción vuelve a estar completamente, pues, en su momento. Broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Yo creo que la canción nos ha dado alguna pista, pero quiero insistir en lo que acaba de comentar sobre para qué sirve una ventana, porque cada uno tenemos una mirada diferente sobre lo que queremos observar de la realidad, lo que nos llama la atención, y es posible, o es muy probable, que tú hoy quisieras hablarnos de algo, pero que después vamos a hablar de otra cosa. Pues fíjate, yo pensaba en estos días en cómo volver a la radio. Pensaba en... Porque además estas fechas sirven mucho para, no sé, te vienen recuerdos, evocas momentos de tu vida y está bien, es como el cambio de estación, sirven para observar el paso del tiempo, ¿no? Y estaba pensando cómo he vivido estas fechas a lo largo de los años y pensaba... ¿Y qué te viene a la cabeza, Elvira? Muchas cosas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, me viene siempre, todas las nocheviejas, me viene una nochevieja que, bueno, yo estaba inmersa en una crisis amorosa y entonces le pedí al director de la radio donde yo trabajaba entonces que me dejara trabajar toda la noche. Anda. Entonces, ¿Y te dejó? Y me dejó trabajar toda la noche y entonces, pues... hubo compañeros que se fueron sumando, supongo que todos éramos un poco como estábamos todos huyendo de algo, ¿sabes? Estás en la Nochevieja que a lo mejor no quieres estar en ese momento con tu familia y quieres huir un poco de ti mismo y ahí nos encontramos una serie de compañeros y ahí tengo esas fotos con confeti, champán, turrón, imagínate en una mesa como la que tienes ahora mismo en la radio y yo pienso que estuvo bien porque hay veces que hay que que hay que tratar de huir. Hay veces que estás bien dentro de la Navidad y hay otras veces que tienes que huir de ella, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, pensaba que podía contar mi primera Navidad como madre, por ejemplo, o mi primera Navidad sin mi madre, por ejemplo. Ya. O mi primera regla, que me la trajeron los Reyes Magos. Entonces me levanté con ella, ¿no? O pensar en mis navidades de ahora, ¿no? Con tantos niños que tengo por casa de nuevo, ¿no? Y pensaba hablar del paso del tiempo, de ese empeño que tenemos, para mí un poco artificial ahora e insano, que es de dividirnos por generaciones, ya que es algo que yo odio, ¿no? Como si no formáramos parte de la misma historia. Tú imagínate, dentro de 50 años nos miran a nosotros y no nos distinguirían de los que tienen 20 años menos o 20 años más, ¿no? Como si los que hubiéramos pasado ya a partir de los 50 fuéramos de otra época, ¿no? Pensaba hablar de esa falacia de que las emociones a partir de cierta edad se quedan dormidas, como Mentira. el amor, ¿verdad? Mentira. Como el amor, como la amistad. ¿Tú no has oído muchas veces que hay cierta edad a partir de la cual ya no se hacen amigos? Sí, lo estuvimos comentando un día, yo creo, contigo aquí, y es otra mentira enorme, o sea, vamos, del tamaño de una montaña. Y hay veces que los que se hacen a última hora son los mejores, porque, yo qué sé, porque compartes más sentimientos o más pensamientos, ¿no? Pensaba también, pues, hablar de ese lugar
común, a veces respaldado incluso por los especialistas, de que a partir de cierta edad ya no tenemos capacidad de aprender. Yo me acuerdo que estuve escuchando una especialista precisamente en La Ventana, Carlas, que decía, bueno, se empiezan a morir las conexiones neuronales sí. y a partir y yo, claro, es como si borraras la capacidad que tiene la experiencia para hacerte ver las cosas de otra manera, ¿no? No es solamente, esto no son solamente neuronas, sino lo que nosotros hemos, nuestra experiencia, nuestra vida, ¿no? Tú y yo hemos hablado alguna vez de una de las cosas que más nos atrae para seguir estando en la radio, y es lo que aprendemos todos los días. Claro. Absolutamente todos los días. Claro, y la curiosidad, claro. el que podamos aprender cosas. Yo creo que tú puedes tener muchas conexiones neuronales a los 30 años, pero no tener ningún interés por nada. Entonces, conoces a gente de esa edad que tiene todas las capacidades, pero que no las utiliza, ¿no? Pensaba esto ya para mis adentros, pues en los libros que me quedan por escribir. Y yo pensaba, pues a lo mejor con 3 ya tengo suficiente, ¿no? y en esas cosas que se dicen de los creadores, que realmente antes se decía, ahora todo es muy juvenilista, pero antes se decía que un novelista escribe mejor en su madurez, porque puede mirar los años que ha pasado, los años que están por detrás y que aún le quedan por delante, ¿no? Oye, por cierto, Elvira, perdona, pero es que el próximo lunes vas a depositar tu legado en la caja de las letras en el Instituto Cervantes. Que eso no le ocurre a cualquiera. Perdona que te lo diga, así que te da mucho rubor y mucho apuro, pero yo lo quería comentar. O sea, bueno, ¿ya sabes lo que vas a depositar, por cierto? Sí, más o menos. Y me ha hecho pensar muchísimo, porque claro, yo no me quiero desprender. O sea, yo decía, yo no me quiero desprender de cosas, porque además, en una vida tan nómada como la mía, precisamente lo que tengo son muy pocas cosas. Tengo cosas que he ido comprando luego más tarde y tal, y le daba poco valor. Que yo creo que lo hablamos un día tú y yo también, le daba poco valor a las cosas. Es decir, que me desprendía de ellas, las regalaba, he regalado muchísimas cosas, pero en cada mudanza y en cada ciudad me iba desprendiendo y ahora digo, ¿cómo voy a dar? ¿Qué doy? ¿No? Y ahí he estado pensándolo mucho y ya tengo algo preparado. ¿Pero todos eran libros o no forzosamente? No. Vale. No. Bueno, ya nos dirás otro día. No. Te voy a decir, fíjate, una cosa que voy a meter en una cajita que para la gente representará, le parecerá una tontería, ¿no? Pero bueno, 2 libros que tenía de pequeña, uno de Dickens y otro de Mark Twain, que fueron para mí importantísimos y que tú habrás tenido también, que son aquella colección de Historia Selección que venían las de Bruguera. Las de Bruguera. Sí. Claro, o sea, que ahí aprendimos todos los clásicos. Y luego, pues, por ejemplo, dentro de todas las cosas así un poco fantasiosas que voy a dar, dentro de una cajita, lo único que conservo de mis juguetes de cuando era pequeña, que son unos zapatos de muñeca. ¿Unos zapatos de muñeca? Sí, fíjate de lo poco que tengo. Pero he guardado... ¿No vas a poner ninguna foto? Sí. Es que eso en la memoria, ¿verdad? Sí, voy a poner una foto que es para mí importante y voy a poner dibujos míos. Bueno. O sea, cosas que puedan ser, mira, si hicieran una exposición en un futuro, pues estas cosas serían, yo siempre pienso en la belleza de las cosas, no solamente esto de la primera edición de tal, yo para eso soy poco exquisita, sino cosas que queden bien bonitas en una vitrina y que sean curiosas, ¿no? Oye, te he cortado con esto del próximo lunes, de lo del Cervantes, pero estás hablando todo el rato en pretérito. Yo pensaba hablar... Yo pensaba decir, yo pensaba reflexionar, yo pensaba... Aquí le falta un pero. Sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Bueno, yo pensaba que, por ejemplo, a pesar de que estemos muy envenenados, de que haya sido 2025 un año en España con tanto ruido y con tanta bronca y donde hemos... Yo creo que nos hemos pasado. Yo creo que más ruido ambiental que real en la vida cotidiana. Exacto, pues también te diré. A pesar de eso, creo que no nos damos cuenta de que vivimos en un buen país. Bueno, que vivimos en el mejor de los mundos posibles ahora mismo.
pero me refiero a nivel planetario, Sí, ¿no? desde luego. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, es que estamos muy ciegos, ¿no? Y a pesar de los que nos quieren meter el miedo en el cuerpo, por los que vienen, por los inmigrantes, vivimos en un país bastante seguro. Es que te pueden contar una mentira muy grande, pero vivimos en un país bastante seguro y creo que aún hemos pasado estos días y aún podemos permitirnos nuestros momentos de alegría y de celebración, ¿no? Pensaba en todas las cosas de las que me gusta hablar aquí en la radio y seguir haciéndolo sin parecer pedante, sin hacer tontas generalizaciones, que a veces las hacemos porque es inevitable, ¿no? Tratando de contar cosas que nos hagan pensar, pero de pronto todo eso de lo que te decía que me gustaría hablar, como es el paso del tiempo, la edad, el dichoso edadismo ¿no? El pensar en el pasado, el ver crecer ahora a otros niños, ¿no? Se me quedó corto porque de verdad que realmente lo que más me importa, y así ha empezado el año 2026, por encima de todo estos días, es qué futuro les está quedando a los que vienen después, sí, ¿no? Sí. Tú eres madre y abuela, yo soy padre y abuelo. Sí. ¿Te aterra el futuro que les vamos a dejar o no Sí. tanto? Pues sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, o sea, y tampoco quiero decir, hay mucho miedo en decir cosas que resulten, discursos que resulten negativos, porque yo creo que además tenemos que tener tener ese temor para poder reaccionar, porque si todo lo hacemos banal, al final no nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento histórico. Todos lo son, pero desde tal y como ha empezado este año, promete ser un año 26 muy penosamente excitante, ¿no? ¿Sabes de qué me he acordado yo estos días? Con todo lo que ha ocurrido, y estamos hablando del ataque a Venezuela, de Trump, del cambio brutal a lo bestia por la fuerza del orden internacional, y bueno, estamos hablando de lo que estamos hablando. Me he acordado de ese poema falsamente atribuido a Bertolt Brecht, que en realidad escribió un pastor alemán, que inicialmente apoyaba a Hitler y luego se desengañó y fue una persona que ayudó en todo el combate contra el nazismo, y de hecho acabó en Dachau, aquel poema que decía: primero se llevaron a los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista, luego se llevaron a los sindicalistas y yo callé porque no era sindicalista, y los socialdemócratas y los judíos, y cuando vinieron a llevarme a mí no había nadie que protestara. Sí. Me he acordado de ese pueblo, que a lo mejor puede parecer, a alguien le puede ser apocalíptico o catastrofista apelar a esos versos, pero creo que estamos en una situación donde está muy bien acordarse de eso, porque, claro, sí, ¿qué hacemos? ¿Y cómo se defiende Groenlandia? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Y alguien está dispuesto a morir por Groenlandia? Pues en principio no. Pero ¿cómo se defienden las cosas? No lo sé. Claro, no lo sé, pero desde luego el silencio no vale. Fíjate, no vale el silencio. Fíjate que estos días es verdad que nosotros ya, como decíamos antes, vivimos ahora mismo y desde luego en este momento en un país privilegiado. Desde luego. Pero había como un run también de decir todo el mundo opinando de Venezuela cuando no saben cómo vive la gente allí, cuando no han vivido allí. Mira, yo en cierto modo ya estoy harta que me digan eso en mi vida muchas veces, porque parece que nunca estaba en el sitio adecuado para opinar. Creo que lo que ha ocurrido ahí es algo que apela a todo el mundo, ¿no? Y yo entiendo lo que se puede sentir después de haber sufrido una dictadura, después de tener que exiliarte, todo eso es incomparable. Si no lo has vivido, no puedes hablar de ello, pero de lo que sí puedes hablar es de cómo esto trastoca el orden internacional. Y el precedente que sienta. Claro, entonces de eso podrás hablar, y todo aquello que fundamentaba nuestra vida, unas ciertas reglas del juego que nos hacían creer, a lo mejor era tontamente, que vivíamos en paz. Todo esto se está rompiendo. O sea, ese desenfado, Carles, con el que nosotros vivimos nuestra juventud.
Sí, sí. ¿No? Que dices, hay mucha gente ahora joven que seguro que está muy preocupada. Eso que pensaban nuestros padres sobre nosotros, por ejemplo, que eran deseos individuales de prosperidad. Deseaban que tuviéramos trabajo, que tuviéramos amor, tener salud, todas esas cosas. De repente, pues sentimos una desconfianza hacia el futuro. El miedo que tenían nuestros padres, que siempre tienes miedo cuando eres padre, cuando eres madre, miedo por tus hijos, seguramente, bueno, seguro no, era muy distinto del que podemos tener ahora. Exactamente, porque ahora es como una cosa incontrolable. O sea, nosotros podemos ayudar a nuestros hijos en todo lo que esté en nuestra mano, y de hecho creo que en general todo el mundo lo hace. Pero lo que tenemos encima en el cielo es muy amenazante, porque el ambiente está muy enrarecido y debemos reconocer que vivimos a merced de unos hombres salvajes. Totalmente. Que están jugando a la guerra totalmente. sin la menor compasión por los que vendrán. Yo creo que además esa crueldad se ha activado desde la invasión de Venezuela, se ha activado, no hay más que ver, o sea, todo el mundo dice, Trump dijo lo que iba a hacer desde el principio, sí, pero en los últimos días se ha activado su falta de compasión, y todas estas imitaciones que hace de Macron, de Trump, de los trans, de las mujeres. O sea, ya te das cuenta de que es un personaje que realmente yo creo que tendría que estar en un lugar, en una prisión de orden psiquiátrico, porque no rige bien y es muy, muy peligroso. Lo que pasa que no es él, es que ya no tenemos que, no que quitarnos de la cabeza que todo esto son actos de una persona que actúa de manera impulsiva y tal. No. Esto es una estrategia política de Estado con una finalidad muy determinada, que es básicamente controlar el mundo a través del poder y sobre todo su zona de influencia. Y esto es así. Y esto no quiere decir para nada que nadie apoye o comprenda lo que ha hecho Maduro, un dictador que no es para nada democrático durante todos estos años, que ha perseguido a sus rivales, que los tiene encarcelados, que los ha matado. Bueno, si todo esto no tiene que ver una cosa con la otra. Ayer dijo una cosa Eduardo Madina en el abierto de Hoy por Hoy, muy gráfica. Dice, cuando aquí salían miles de personas o centenares de miles contra la guerra de Irak, no hubo manifestaciones a favor de Saddam. Es que no tiene nada que ver. Es que son dos cosas distintas. No tiene nada que ver y de alguna manera me parece mentira que haya gente que piense que estamos relacionando una cosa con la otra. No, por favor. O sea, yo creo que ya queda muy claro. Es decir, no estás defendiendo la dictadura de Maduro en absoluto, ¿no? Sino que, o sea, a mí tampoco me hubiera gustado que bajo Franco hubieran bombardeado España. O sea, no me parece que sea... Además, la experiencia nos dice que cada vez que Estados Unidos ha invadido un país y lo ha bombardeado, luego lo ha dejado hecho unos zorros. Sí, es que tiene toda la pinta, porque desde luego no de repente han derribado una dictadura y han instaurado una democracia. No. Están gobernando los mismos grupos del chavismo que durante tantos años han controlado los resortes del poder. Se han llevado al presidente, eso es una cosa simbólica, y ahora tienen ya, en fin, carta blanca y barra libre para controlar lo que de verdad les interesa, que además lo dicen sin ningún tapujo, que es el petróleo. Y van a controlarlo durante años, durante el tiempo que sea necesario. Es muy bien, es un modelo fantástico. Es mucha la desvergüenza. ¿Sí? Había un chiste del New Yorker ayer buenísimo, que era un abuelo diciéndole a su nieto, mira, en nuestro tiempo el estilo era que la CIA provocaba un golpe de Estado o apoyaba un golpe de Estado en un país y luego nosotros nos llevamos los recursos naturales, ¿no? Pero era como diciendo, lo hacíamos un poco por lo bajini, ¿sabes? Sí. Pero ahora es con todo el derecho del mundo, es un cambio y es un cambio muy radical. Total. Y no quiero ser trascendental, pero es que creo que esta preocupación está en muchos de nosotros. Oye, Elvira, entonces la pregunta es, perdona, yo tampoco tengo respuesta, bueno, a lo mejor sí. ¿Y qué podemos hacer? Cada uno, cada una. Bueno, tú hacías una buena pregunta, que es que si Estados Unidos invade ahora Groenlandia, ¿qué es lo que puede hacer la Unión Europea? Pues a lo mejor con la fuerza tiene poco que hacer, pero yo creo que lo que muchos no queremos es el vasallaje, la sumisión, y yo creo que tal vez lo que nos queda es la dignidad. Entonces lo que queremos es que nuestros representantes tengan dignidad, que no nos la hagan perder.
Porque además, y esto ya se ha hablado mucho, ante este tipo de chulos, de gente cruel, abusona, no puedes ceder. No puedes ceder porque te tienen menos respeto. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a imitarte o van a mofarse de ti luego en público. Entonces es mejor que hagas exactamente lo que piensas. Y yo creo que necesitamos eso, ¿no? Para mí es fundamental la dignidad. Yo sé que no tenemos nada, o sea, no llevamos las de ganar, pero al menos vivir de pie. Bueno, y que conste que todo lo que has citado en el comienzo de la conversación, de que yo pensaba hablar de, lo seguiremos hablando aquí en La Ventana. Lo seguiremos hablando y fíjate lo que... seguiremos hablando. Tú citabas antes ese poema, poema de Brecht. Hay un poema increíble sobre la guerra de Szymborska, de Wisława Szymborska, que se llama Fin y Principio, y dice, después de cada guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas. Y es verdad, después de todo este desastre, alguien tendrá que ponerse a trabajar para arreglarlo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.